Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados a la Verdad. Yo soy Emilio y estamos con un invitado especial, mi papá, el pastor Darío García. Hoy vamos a estar compartiendo lo que el Señor hizo a través de un viaje, de una visita que tuvo al monte Sinaí. Y vamos a estar atentos para cada palabra, cada revelación, poder usarlo después para nuestro crecimiento espiritual. Para dar una pequeña introducción de nuestro invitado, como le estaba diciendo hace rato, mi papá natural y también mi padre espiritual, ya con casi 25, 26 años ya de cristianismo, con mucha sabiduría que impartirnos, así que ya desde este momento le invito a que si tenían algo que estaban haciendo mientras que escuchaban este podcast, déjenlo en un lugar y siéntense y estén atentos para poder recibir todo lo que hay a través de la palabra, a través de lo que el Señor quiere enseñarnos y mostrarnos. El episodio de este día, como les repito una vez más, se titula Subí al Sinaí. Así que vamos a empezar con el principio de todo. El Sinaí está en Egipto. No es solamente un lugar que quedó escrito en la historia, en la Biblia, y hay que ir a rebuscarse, no. Si ustedes lo buscan en Google Maps, la plataforma que quieran usar para investigar, van a encontrar que es un sitio actual y del tiempo antiguo a los tiempos modernos sigue existiendo. Ahora la pregunta es, esa presencia, ese lugar, así como están en tiempos de la Biblia, en tiempos modernos, ¿hay una diferencia? Amén. Antes que todo, Dios les bendiga a todos. Realmente es una experiencia única subir a ese lugar. La presencia de Dios se manifiesta de una forma impresionante, pero más que nada depende del corazón de cada uno. La presencia lo cargamos nosotros. Y al subir a ese lugar, la expectativa que tengamos de ese lugar, la revelación que tengamos de ese lugar, hace que la presencia de Dios se manifieste, que se pueda sentir, que se pueda palpar en ese lugar. Y es realmente maravilloso, es hermoso, porque no hay nada más hermoso que la presencia de Dios. Es de entender por qué fue que para Moisés no fue, ¿cómo decir? Algo No simple. fue una carga el subir, sino que fue un placer el subir para estar en la presencia de Dios. Realmente es un lugar muy significativo, muy hermoso, hermoso en lo natural y hermoso por la presencia de Dios en ese lugar. Hay gente que dice que el lugar no hace a la presencia. Hay una doctrina en el cristianismo y también en el pensamiento general de que Dios está con nosotros en todos lados, pero en este caso, a través de lo que nos estará contando, yo tengo al menos mi pensamiento es de que hay algo que marca la diferencia en el lugar donde Dios mismo se manifestó a su gente, a su pueblo. Hay una diferencia, porque si vemos cuando primeramente Dios se manifestó, se mostró a Moisés, fue a través de la zarza que ardía. Y lo primero que le dijo fue, quítate el calzado de tus pies porque este lugar es santo. O sea que a partir de ese momento, a través de esa conexión de su gloria en la tierra, ese lugar quedó 100% santificado y quedó, nunca más fue igual. Basándonos en eso, ¿verdad? De lo que tenemos como referencia en la Biblia, ¿pudiste experimentar eso? Sí, y también pude ver, había muchísima gente, había todo tipo de gente, había gente que sí iba por su presencia en ese lugar, pero la mayoría eran turistas, que eran escaladores, alpinistas, que eran por la experiencia de estar en ese lugar, por decir yo subí el Sinaí, yo estuve ahí, por sacarse una selfie, pero los que fuimos buscando un encuentro, buscando palpar esa presencia que aún Moisés experimentó, sí la encontramos, sí experimentamos, porque ciertamente nosotros vamos con una demanda, con una expectativa. Cuando surgió el viaje y yo vi el itinerario y he visto que en el itinerario incluía el monte Sinaí, realmente yo le puse mucha expectativa al monte Sinaí. Y cuando uno habla del monte Sinaí, yo
inclusive compartí con una persona que iba a subir el monte Sinaí y me dice, ¿y por qué por qué te emociona tanto el monte Sinaí si ese es el lugar de la ley? Y nosotros ya no estamos bajo ley, estamos bajo gracia. Y yo le dije, para mí es mucho más que el lugar de la ley. Para mí es el lugar de encuentro, es el lugar donde Moisés estuvo con el Señor en su presencia, en medio de truenos, relámpagos, humo, fuego, de todo experimentando. Y después de ver todo lo que vio cómo el dedo de Dios escribía en esas tablas, vio las cosas que ojos nunca vieron, él vio. Cosas que oídos nunca oyeron, él oyó. Cosas que nunca se experimentaron, experimentó. Y todavía encima de eso sale Moisés y le dice al Señor, muéstrame tu gloria. Diciendo, quiero más. Y lo que nos da a entender es que cuando uno más se encuentra con Dios, cuando uno más experimenta a Dios, cuando uno más intimidad tiene con Dios, uno más quiere de Dios. Cuanto menos lo conocemos, menos le buscamos, pero cuanto más lo conocemos, más queremos de Él. Y eso fue lo que pasó en ese lugar. Y nosotros experimentamos eso cuando estuvimos ahí con mi esposa. Experimentamos esa presencia, fue sublime, realmente te quitaba el aire y fue tan especial la experiencia porque era un lugar, yo miraba esas piedras, alzaba la piedra en mi mano y decía, estas piedras experimentaron la presencia de Dios, aquí Dios bajó, estas piedras alabaron a Dios. Y tal vez me digan, no, pero una piedra es inerte, una piedra no puede alabar, pero es parte de la creación. Es parte de la creación y toda la creación alaba a Dios. Asimismo, Dios creó todo lo que vemos, todo lo que sentimos y escuchamos con un propósito. O sea que ninguna de esas piedras están por simple casualidad. Porque antes de la creación del universo, leemos en Génesis que dice que estaba desordenada y vacía. Y a través del orden, a través del poder de la palabra, es lo que apareció justamente, ¿verdad? El desierto, porque tenemos que, para los que no saben, el Sinaí está en una península, está en una zona de cordillera montañosa, o sea que es grande lo que visualmente uno puede experimentar. Sí. Desde la parte alta, me imagino que... La vista es impresionante, es una cadena, es una cordillera, es tremendo. Pero recién cuando te decía que aún las piedras le habrán alabado, me viene a memoria el versículo donde Jesús le dice, cuando los fariseos tratan de callar a la gente, cuando Jesús entra a Jerusalén y dice, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y los fariseos querían callar a la gente y Jesús sale y dice, si esta gente calla, estas piedras van a gritar, estas piedras van a hablar. Y esas piedras realmente habrán experimentado, se habrán gozado, habrán querido gritar en la presencia de Dios. Y ese lugar es imponente, es hermoso. Las fotos que sacamos parecían fotos de postal porque cuando el sol va saliendo en ese lugar es impresionante cómo el sol colorea las montañas de diferentes colores de acuerdo a cómo le da. Y todo es hermoso. Toda la creación habla de la maravilla de Dios, toda la creación nos muestra la hermosura de Dios y ahí podemos ver realmente eso que uno no ve nada verde porque no hay vegetación, es puro montaña, es puro piedra en ese lugar, pero es impresionante estar ahí. Realmente es toda una experiencia. Y en tu caso, como pastor, como gente, como persona que conoce, digamos, el trasfondo bíblico, histórico y espiritual, y como lo que estabas comentando, de que la gente, hay en su mayoría turistas, ¿verdad? Porque es una zona altamente turística y no se da cuenta del lugar en el que está. Y nosotros en tiempos modernos, a veces no le damos la preponderancia y decimos, no, este no es el monte Sinaí, no, este no es el lugar del tabernáculo, no, este no es Israel. Y hay gente que está en ese lugar, que tiene un trasfondo espiritual muy grande e histórico, y tampoco se da cuenta, pero
es consecuencia de lo que el mundo va deshonrando lo que Dios tiene para dar. El lugar donde Dios estuvo, como estaba diciendo, ¿verdad? De la zarza que ardía, el monte Sinaí y lo demás. A veces vemos eso dentro de la misma iglesia. No dice el cartel, bienvenidos al monte Sinaí, pero dice iglesia, casa de Dios, con el título que quiera ponerlo. Y es también el lugar donde Dios se quiere glorificar, donde Dios se quiere manifestar, porque para los que están atentos, después de esa manifestación del Señor, de Jehová de los ejércitos a Moisés, él le había empezado a dar leyes y órdenes para que el pueblo de Israel pueda recibir su presencia en medio de ellos, ya no su gloria, porque su gloria justamente fue la que trajo un temor de la manifestación de la gloria, del temblor, del fuego, del humo, de los relámpagos, de toda la gloria de Dios, y que no, aún así la naturaleza no pudo replicar lo que era la gloria de Dios. Y nosotros en estos tiempos a veces lo tomamos como algo ligero de que decir, bueno, estamos en la gracia, podemos experimentar la presencia, pero si la gloria de Dios se manifestara como fue en el Sinaí con Moisés, probablemente ninguno de nosotros tendríamos la capacidad ni la misericordia de Dios para estar vivos. Bueno, la sangre de Jesús es la que nos capacita, la sangre de Jesús es la que nos guarda, nos limpia, nos hace aceptos, así como dice en Hebreos 10 que por la sangre de Jesús tenemos acceso al lugar santísimo, ahí donde está su gloria, ¿verdad? Realmente nosotros somos muy privilegiados al tener la sangre de Jesús que nos limpia, que nos hace justos para poder tener acceso. No digo que alguien haya experimentado ese acceso, pero el acceso está. Depende del hambre de cada uno de poder estar cara a cara con el Señor. No te digo que veamos su rostro, porque su palabra dice nadie puede ver mi rostro y aún así permanecer vivo. Pero realmente lo que a mí me impresiona de Moisés es que aún sabiendo él que no iba a permanecer vivo, aún así pidió ver el rostro de Dios. Porque uno le pierde el temor a la muerte en la presencia de Dios. Él es vida. Uno pierde todo temor. Y su presencia es lo más importante y debe ser lo más importante en la iglesia, en cualquier lugar. Fue tremendo lo que el Señor nos enseñó en ese lugar, porque nosotros subimos al monte Sinaí de madrugada. Empezamos a las 1:30 de la mañana, llegamos allá arriba a las 5:30 de la mañana. Fue 4 horas de caminata para escalar hasta la cima. Y en una oscuridad total, solo teníamos una linternita que solamente podíamos alumbrar dónde poner el pie entre las piedras e ir subiendo, ir escalando. Y después al bajar ya de día, uno mira dónde subió. Fueron 7 kilómetros de subida, de 7 kilómetros de camino, no en línea recta porque era un zigzag para subir, ¿verdad? Pero uno mira y ahí uno se da cuenta de que de día probablemente uno se va a acobardar por lo que los ojos ven. Probablemente uno desista aún antes de empezar. Pero lo que el Señor nos enseñó ahí es que uno debe buscar con fe ciega su presencia. Es lo más importante. No mirar a los costados, no mirar ni siquiera el proceso, no mirar la dificultad que hay a veces en permanecer firme ante los ataques del enemigo, no mirar ni distraerse por la distracción de los turistas. Y hasta hoy día esa misma distracción aún hay dentro de la iglesia. Porque uno puede estar alabando al Señor, pero el enemigo te puede bombardear con pensamientos para distraerte, para robarte ese momento de la presencia de Dios. Y con cualquier tipo de pensamientos. Aún pensamientos que no son dignos ni de mencionar, ¿verdad? Pero tenemos arma. Justamente la sangre de Jesús borra toda conciencia de horas muertas, borra todo pensamiento que no está alineado al Señor. Tenemos armas para nosotros pelear contra eso y permanecer en su presencia. El profeta David dijo, más vale un día en tu presencia que 1000 fuera de ellas. No hay nada más importante que estar en su presencia y nosotros realmente experimentamos y Dios nos enseñó ahí
de no distraernos por su presencia, o sea, de no distraernos para perder su presencia, de no mirar lo difícil que a veces se hace permanecer en la presencia, porque a veces una prueba, una circunstancia, una situación que se presenta quiere robarte su presencia. A veces una escasez económica, una enfermedad, un ataque, alguna circunstancia que se presenta quiere robarte el gozo de estar en su presencia y comienza a perturbar tus pensamientos, comienza a perturbar tus emociones, comienza a perturbar y a distraerte, a desenfocarte. Y realmente ahí lo que el Señor nos habló fue, en un principio me dijo, sí, es necesario subir en oscuridad. Que no veas dónde estás subiendo, para que no te desanime lo que ves, porque el camino parece muy difícil a los ojos. Pero nosotros no nos dimos cuenta en la oscuridad y llegamos. Si hubiera sido de día, si hubiéramos visto lo que teníamos que subir, probablemente hubiéramos desistido. Pero como no vimos el reto, no vimos el desafío, solo teníamos la mente y el corazón puesto en la meta. Queremos subir. Queremos experimentar lo que Moisés experimentó allá arriba. Vamos por un encuentro con Dios, vamos por un encuentro con su presencia. Y así mismo, esa debe ser la actitud aún en la iglesia, ¿verdad? En los cultos, en las reuniones que tengamos, de que uno venga con esa actitud. Yo me voy por su presencia. No importa lo que vea, no importa lo que oiga, no importa lo que me pase, no importa el proceso que yo esté pasando. Yo voy por un encuentro, yo voy por su presencia y que nada me distraiga, que nada me robe. Y la ganancia es inmensa. Para nosotros fue una ganancia el haber subido en la oscuridad y haber llegado allá, aunque por momentos parecía que ya no nos daba el físico, ya nos faltaba el aire, pero nos fortalecíamos uno a otro y decía, fuerza, vamos, que podemos, ya falta poco, ya falta poco. Allá en la cima se ve una pequeña luz, es una linterna de alguien. Ahí tenemos que subir, no es lejos. Y te engaña en la oscuridad, parece que no es lejos, pero uno sube y sube y pasan horas y horas, pero perseverando se llega y se disfruta. Y una vez que uno está allá, uno se olvida de lo difícil que fue subir, de lo difícil que fue escalar. Y asimismo, en nuestra vida diaria tenemos que escalar sobre los problemas para disfrutar de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra por siempre, dice la palabra. Realmente en su presencia somos renovados, somos fortalecidos y toda la carga, todo el estrés, todo lo que trae un proceso, todo lo que trae una circunstancia difícil, una situación en nuestras vidas, se borra en ese momento en su presencia. En esa presencia es quitado toda carga y se cumple lo que dice la palabra, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Cuando estás en su presencia, su yugo es fácil, es ligera su carga y todas las otras cargas que trajiste se caen, desaparecen y uno queda en gozo, alivianado, renovado, fortalecido. La presencia de Dios es lo más hermoso y eso fue algo que Moisés entendió y le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Porque él pudo entender de la importancia de la presencia de Dios. Y nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos su presencia morando en nosotros, pero depende de nosotros cuidar, anhelar que esa presencia continuamente nos llene, se manifieste a través de nuestras vidas, porque vos podés tener al Espíritu Santo, pero si no le das lugar, si no es importante para vos, entonces se apaga. Hay un paralelismo realmente entre lo que nosotros experimentamos subiendo y un paralelismo entre lo que se vive a diario en su presencia, porque todos los días es un escalar, porque todos los días se presentan situaciones, todos los días hay oposición, todos los días se presentan problemas, todos los días hay circunstancias que la vida nos presenta. Y por encima de eso uno tiene que escalar y buscar esa presencia y decir, Señor, quiero un cara a cara contigo, quiero un encuentro contigo, Señor, quiero ser lleno de esa gloria tuya. No importa que vea o que no vea, pero puedo sentirte. Yo sé que estás conmigo. Y no hay nada más hermoso que eso.
Vale todo. Y siguiendo con lo que tenemos, digámosle, como respaldo bíblico, el lugar y la presencia, la gloria de Dios trajo también una evidencia física en el caso de Moisés, ¿verdad? De que él decía que su rostro brillaba como el sol. O sea que podemos aprender y podemos traerlo también a estos tiempos de que si se busca la presencia sin tener, digámosle, la mirada demasiado enfocada a lo lejos, porque justamente viendo, digámosle, las imágenes del lugar y trayendo a memoria de que Moisés era un hombre de avanzada edad y ustedes en este tiempo moderno pudieron tener la dificultad, pero tuvieron una pequeñita ayuda a través de los senderos y de los escalones que se habían hecho a través de los tiempos por el tema turístico. Sí. Y trayéndolo nomás eso a memoria, a poner sobre la mesa, Moisés no tenía esas ayudas y aún así él subió. Y la palabra dice que días antes de que suba, el Señor ya había bajado a la montaña y después una voz le llamó para que suba. O sea que en todo ese momento a él habrá pasado una prueba con la lógica, con la mente de decir, se va a caer la montaña, no hay forma fácil de subir. Quién sabe si subo y voy a poder volver a bajar, o el Señor me quiere hacer algo. Todo eso habrá pasado por su mente. Y trayéndolo a tiempos, digamos, actuales, a través de la sangre de Jesús, como estábamos hablando hace rato, tenemos un acceso, tenemos esa capacidad de subir, y aparte el Señor en su misericordia nos pone, digámosle, un camino más, como dice su palabra, ¿verdad? Aliviana el yugo, la carga. De hecho, el camino es estrecho, no como el mundo que tiene un camino que es más ancho, pero hay una diferencia y hay que podemos aprender de esto, de que el Señor en cada pasaje, en cada historia, en cada ejemplo, porque a veces cometemos el error de escudriñar la palabra o de escuchar los testimonios, ya sea de gente mayor o de anterior a nuestra época, y a veces minimizarlo, ¿verdad? Que a veces pasa dentro de la iglesia, que se dice, no, el Antiguo Testamento no tiene, digámosle, nada de lo cual se le pueda quitar provecho para crecimiento en el cristianismo. Así, teniendo en cuenta lo que nos compartís, podemos decir de que hay algo siempre, y que la diferencia está en la búsqueda que cada uno pone, y que donde el Señor estuvo, siempre hay testimonio vivo de que Él estuvo ahí. No hay nada, no hay ninguna fachada, porque si ustedes estuvieron atentos y estaba Él compartiendo con nosotros de los turistas y de los arreglos que se hace, esa misma fachada, esa misma imagen sobreexpuesta, Satanás y el diseño del mundo pone sobre nosotros para intentar quitar nuestros ojos de lo que Dios realmente puso en ese lugar, ¿verdad? En nuestra familia, en el lugar donde nos llamó, en nuestra nación, en nuestra casa espiritual. A veces podemos tener fachadas que el enemigo a través de nuestros ojos naturales nos puede decir, o esta iglesia es muy pequeña, o esta iglesia es muy grande, por eso tiene esto, o por la gente, o por el sonido, o por la imagen, o por el país, o por la tierra. Y mucha gente, me imagino muchos turistas, mucha gente fue, digámosle, presa de esa fachada que puso el mundo natural, ¿verdad? De lo que es de la montaña, ¿verdad? Con las luces, con los souvenirs, con los regalitos, hasta con los monasterios que están en el camino a la montaña. Y todo eso es una forma de que en este tiempo, ¿verdad? Nosotros, si estamos atentos, podemos ver de que Satanás nunca cambia su esquema de trabajo. Siempre presenta una imagen encima de la imagen verdadera. O sea, no crea nada nuevo, sino que modifica, distorsiona la realidad. Y ustedes pudieron pasar encima de esa distorsión a través del sonido, a través de lo que sus ojos veían, ¿verdad? Porque me imagino, naturalmente podemos decir de que es más fácil si todas las condiciones se dan. Pero en la vida real podemos decir de que nunca las condiciones son perfectas, siempre hay algo. ¿Por qué? Porque el proceso de la bendición de obtener eso que se está buscando conlleva un esfuerzo. Y el proceso del cristiano, como estaba diciendo, si ustedes están atentos, estaban subiendo escalón por escalón y solamente podían ver lo que alumbraba esa linterna. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Y podemos traerlo eso en nuestro cristianismo, en nuestra vida natural, familiar,
social donde el Señor nos pone en nuestra atmósfera, es un paso a la vez. No podemos nosotros intentar saltear los pasos, y a veces el Señor en su misericordia, así como lo hizo con Moisés y lo sigue haciendo con nosotros, nos va mostrando paso a paso. Porque si nos mostrara todo el camino, probablemente desistiríamos. Sí, Dios nos llama a una meta, hay un propósito para nuestras vidas. Y como dijo Pablo, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, puestos los ojos en la meta, yo prosigo la carrera, dejo atrás lo que queda y prosigo. El subir en el monte Sinaí, como dije, en la oscuridad, realmente nos ministró mucho cuando el Señor dijo, es necesario subir a mi presencia en oscuridad. No es por la oscuridad, sino en el sentido de una fe ciega que no mira a los costados, que no mira las circunstancias, que no mira las dificultades, sino que prosigue por el premio. Nosotros tenemos un premio que nos espera. Tenemos un premio aquí y tenemos un premio allá. El reino de Dios ha llegado. El premio de que el reino de Dios venga a nuestras vidas es disfrutar de ese reino aquí. Y después tenemos por la eternidad en su presencia, ¿verdad? Y como decía hace rato, hay gente que tal vez diga que lo que está escrito en el Antiguo ya no te sirva, pero toda la palabra es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir al hombre de Dios, dice, ¿verdad? Y todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que es el Nuevo. Y la sombra es enseñanza. Inclusive hay cosas en el Nuevo Testamento que te esclarecen por las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, que te dejan más claro. Israel salió de Egipto y Dios le dijo, ahí está, yo les entrego la tierra que fluye leche y miel. Pero la tierra estaba ocupada. Las ciudades eran grandes y fortificadas. O sea, no es que Dios se fue a quitarles todos los problemas y aquí les doy sin problemas. No, ustedes tienen que conquistarla. Yo les entrego, yo estoy con ustedes. Y si yo estoy con ustedes, ¿quién contra ustedes? Si yo peleo por ustedes, ¿quién va a poder vencerlos? Pero es una cuestión de fe. Es una cuestión de creerle a Dios. Los antiguos le creyeron a Dios y por eso subieron. Moisés le creyó a Dios, por eso con esa edad subió al monte. Ya había experimentado lo que Dios había hecho al abrir el mar, al librarlos de sus enemigos, a poner una nube de gloria durante el día para cubrirlos del sol y una columna de fuego de noche para mantenerlos calientes, ¿verdad? En el frío del desierto. Y al ver todo eso, él estuvo atento a todo lo que vio. Y así que cuando el Señor le dijo subir, él subió. Y no solamente subió, él estuvo 40 días en ese lugar. Y que yo sepa, no se llevó una vianda. O sea, estuvo 40 días en ayuno. Pero cuando uno experimenta a Dios, uno sabe que nada es imposible para Dios y que uno puede permanecer no solo 40, sino más días sin comer o sin beber inclusive, y que nada es imposible para Dios. Y eso te lleva a otra dimensión. Y hoy nosotros tenemos la ventaja del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario en favor nuestro, que venció todo, recuperó todo lo que Adán había perdido. Su sangre, dice, quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el pecado que quita? El pecado de Adán, que le dio derecho legal a la maldición, a la enfermedad, a la pobreza y a todos los males. Él quita el derecho legal de todos los males y nos dice lo mismo que en la antigüedad le dijo a Israel: aquí está la tierra, les entrego la tierra que fluye leche y miel. Pero la tierra está ocupada, tu salud está ocupada por la enfermedad, tu economía está ocupada por la escasez, tu bendición está ocupada por la maldición. Pero Jesús ya venció todo, Jesús ya llevó la enfermedad, Jesús ya se hizo pobre para que seamos enriquecidos, se hizo maldición para que seamos bendición. Pero nada es automático, nada es mágico. Son territorios que nosotros tenemos que conquistar por la fe. Moisés no fue traspuesto al Sinaí, tuvo que escalar el Sinaí. Y es lo mismo, nosotros tenemos que escalar sobre cada circunstancia, sobre cada problema, sobre cada oposición que se nos presenta en fe, creyendo la obra de Jesús, creyendo la victoria de Jesús y apropiándonos de ellos y peleando
contra toda mentira, peleando contra toda oposición que el enemigo levanta, porque ya tenemos un documento legal. Somos herederos. Tenemos herencia. Hay un documento donde figura nuestro nombre, de que somos herederos de todo lo que Jesús conquistó. Ahora, está ocupada por ilegales lo que nos corresponde. Es necesario desalojar a esos ilegales. Y se desaloja a esos ilegales en fe, en perseverancia, en oración, en ayuno. Hay muchísimas armas de guerra que el Señor nos entrega. Vigilia, profecía, profetizar la palabra de Dios, danza, gritos de júbilo, bandera. Son todas armas de guerra que el Señor nos da. Y hay que usar todas las armas que el Señor nos da en su palabra para acceder a lo que Jesús ganó. Como dice la palabra de Dios, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos arrebatan lo que ya Jesús ganó, arrebatan el reino de Dios. En el reino de Dios no hay escasez, no hay enfermedad, no hay maldición, no hay ningún mal. Todo es bendición. Y el que violenta eso, el que persevera, el violentar no está hablando de una violencia física, sino está hablando de una violencia espiritual en fe, de creerle a Dios. Hay personas a quienes se les diagnostica una enfermedad, por decirte un cáncer, y esa persona, si está en fe, y dice, no acepto, y nosotros tenemos testimonio en casa de eso, no acepto, yo rechazo ese diagnóstico porque soy sano por las llagas de Jesús y me mantengo en eso. Uno está violentando su sanidad y uno puede arrebatar esa sanidad en fe. En algunos casos tal vez sea más fácil, en otros casos tal vez sea más difícil. ¿Por qué? No sé. Pero de que tenemos que pelear por nuestras bendiciones, de que tenemos que subir sobre toda oposición, sobre toda circunstancia a la presencia de Dios. Ahí es donde está toda la provisión, ahí es donde está toda la bendición, ahí es donde está la victoria. Pero ahí es donde tenemos que mantenernos continuamente. Es pelear en fe, es tomar territorio en fe, es creer cada palabra que está escrito, es vivir por esa palabra. El justo por la fe vivirá, dice, ¿verdad? Y implica tanto esa palabra, el justo por la fe vivirá, no solamente por creer, pero la fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Es la palabra de Dios. Lo que dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muchas veces uno no cree la palabra porque a veces sus circunstancias son contrarias a lo que dice la palabra. Pero nosotros no vivimos por circunstancias, no vivimos por vista, vivimos por fe. Y ahí es cuando uno violenta y puede acceder a esa bendición. Pero depende de cada uno, depende de tu intimidad, depende de tu revelación, depende de tu conocimiento. Depende de tu decisión. Depende de tu decisión y te puedo asegurar que si le pones a Moisés y le pones a uno del pueblo, era muy grande la diferencia. Porque Moisés conocía a Dios. Entonces, Moisés no le tenía miedo a la muerte. Pero cuando el Señor bajó sobre el monte y hubo truenos, relámpagos, sonidos de bocinas, dice, sonidos de agua, de todo había. La gente se espantó. Y Moisés no. ¿Por qué se espantó? Porque no le conocía. Y la falta de conocer a Dios nos roba mucha bendición. Por eso es que es tan importante conocer la palabra y al estudiar la palabra, yo no estudio solamente, al estudiar la Biblia, yo no estudio la Biblia solamente para conocer qué me favorece o qué no me favorece. O cuáles son los acontecimientos históricos. Ni tampoco para conocer los acontecimientos históricos, ni tampoco para levantar el dedo acusador contra el otro. Mira lo que dice la palabra y vos no estás haciendo. No se trata de eso. Uno tiene que leer la Biblia, conocer la palabra, pero más que nada conocer al autor, conocer a Jesús. Cuando uno conoce la forma de pensar de Jesús, la forma de hablar de Jesús, la forma de amar de Jesús, uno elimina el dedo acusador. Lo primero que uno elimina es el dedo acusador, porque
empieza a ver a la gente de una forma diferente. Lo ve como Dios ve. Por eso te decía que la diferencia entre Moisés y uno del pueblo era muy grande, porque Moisés no solamente experimentó a Dios, sino tenía hambre de Dios y quería más y más de Dios. Y al punto de decirle, Señor, no nos movemos acá y no nos saque de acá. Mejor eliminarnos, en pocas palabras. Si es que tu presencia no va a ir con nosotros, ¿para qué queremos movernos? Sin tu presencia no somos nada. Imagínate que otra vez en el Nuevo Testamento, en San Juan 15, te vuelve a decir, sin mí, nada podéis hacer. Y nosotros tenemos que entender en nuestra vida que en el trabajo, en el estudio, en el matrimonio, en la familia, en la crianza de los hijos, en todas las cosas que se presentan, sin Él nada podemos hacer. Y tenemos que aprender a vivir una vida de dependencia, quitar los ojos de las circunstancias y tener una fe ciega de que soy amado, de que Dios tiene un propósito en mi vida, de que Dios tiene control y que me va a llevar a victoria. Pero no es sentarme y esperar, sino el esperar es un movimiento, el esperar es una búsqueda. El esperar en Dios no es estar ocioso, el esperar en Dios es esperar creyendo y activando los músculos de la fe y orando y declarando la palabra y en total seguridad de que Él va a cumplir lo que prometió. Cielos y tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Cada palabra que Dios dijo se va a cumplir si creemos. Todo tiene un depende de. Y depende de que yo le crea y depende de que yo permanezca en esa palabra. Muchos se pierden su bendición o muchos se pierden el cumplimiento de la palabra por abortar su llamado o porque cuando está a punto de alcanzar su bendición, retrocede. Porque siempre va a haber oposición. Siempre el enemigo va a levantar algo que te va a decir, no, es imposible, no, es difícil. Cuando subimos al Sinaí, hay poco oxígeno allá arriba. No, ya te falta el aire. Y te bombardea con pensamientos. Mira si te da un derrame, mira si te da un paro cardíaco. El frío que hace 0 grados allá arriba. Frío. No, mira si te resbalás y caes al precipicio. Porque realmente era angosto el camino. Tenía más o menos 1 metro de ancho para subir ya allá en la cima. Y acá es donde era más empinado y donde era más difícil. Y eran en la última parte, unas 750 escalones, pero de piedra que se colocaron así. No son escalones. Son de diferentes medidas. Se mueve debajo de tus pies. Y a veces tenés al costado una zanja, un precipicio donde te podés caer. Hay peligro. Todo eso el enemigo usa para desalentarte, para alcanzar la cima, para alcanzar el lugar de su presencia, para alcanzar el lugar de bendición. Sucede hoy día en nuestras vidas diarias. Siempre hay oposición, siempre va a haber ataques, siempre va a haber mentira del enemigo, siempre se van a levantar argumentos mentirosos que van a tratar de impedirte que llegues a lo que Dios tiene para vos, que van a tratar de impedir que puedas acceder a las bendiciones que Dios ya preparó para tu vida. Por eso que es tan necesario permanecer, es tan necesario tener claro la meta. Tengo que llegar a la meta. Tengo una meta, tengo que llegar a esa meta. ¿Y cuál es esa meta? Es Cristo. Es vivir por Él y vivir para Él y nada me va a parar. Tengo un propósito de vida. En el reino de Dios se nos revela cuando rendimos todo al reino, cuando buscamos primero el reino de Dios en nuestras vidas. Ese propósito se revela a nosotros. Dios no nos hizo para trabajar por provisión. Dios nos hizo para trabajar por propósito. Nosotros tenemos que trabajar en el propósito para el cual Dios nos creó. Lo principal es que uno viva aquello para lo cual fue creado, que uno camine en su propósito. Ahí es donde hay plenitud de vida. Y muchas veces el propósito de Dios para nuestras vidas, a veces decimos, no, pero yo quiero lo otro, no, pero yo quiero, Dios te llamó al ministerio, pero no, pero yo quiero ser, y le pones otra cosa. Y la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable, así que más vale vivir esa voluntad de Dios. Siempre van a haber oposiciones, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
y nos da victoria en todo. Sí o sí. Y podemos decir que así como en tiempo de Moisés, que donde el pueblo dijo, Moisés, subite vos nomás, y nosotros vamos a quedarnos acá. Podemos decir que en tiempos modernos, en tiempos donde a través de la salvación del sacrificio de Jesús en la cruz, hay gente, y nosotros cuando empezamos en el cristianismo también queremos hacer librarnos de esa acción de subir la montaña y esperar que otro suba la montaña para poder recibir. Y podemos decir en estos tiempos que la montaña es personal, que el proceso es personal, la dificultad y la revelación es personal, y que para que uno pueda realmente entender y pueda llegar a la cima para poder recibir lo que el Señor ya tenía para entregar. Porque hay una parte de la escritura que a veces se pasa de largo y dice, Moisés tuvo 40 días. Y lo normal, leyendo a las apuradas a veces, que es la manera que a veces el enemigo trae dificultades al cristiano de entender de lo que está ahí, el tesoro de la palabra. Disculpame que te ataje, pero Moisés primero tuvo una zarza ardiendo. Sí. Ahí fue un llamado. Y yo creo que a todos nosotros en un momento hay una zarza ardiendo, en el sentido de que Dios se nos revela. Dios nos habla al corazón, o a algunos le habla en voz audible. De diferentes maneras, Dios te llama. Si Moisés hubiera dicho, no, yo definitivamente no me voy, yo me quedo aquí, que se vean ellos, jamás hubiera experimentado lo que experimentó. Y sucede con nosotros lo mismo. Todos tenemos un llamado inicial. Un llamado inicial. Si respondemos a ese llamado, vamos a ir a otra etapa. Después de eso, Moisés fue a Faraón. Y ni él tenía idea clara de cómo iban a ser libres. Porque el mandato de Dios fue, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo al desierto a celebrarme fiesta. Y se va y le dice, che, ustedes son unos holgazanes, yo les voy a poner más carga. Bueno, me van a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos, pero ya no les voy a proveer paja. Provéanse ustedes de la paja, del barro, de todo, y me van a producir lo mismo, porque por lo visto son ociosos. Por lo visto son unos haraganes. Tienen mucho tiempo libre para pensar. Por lo visto tienen mucho tiempo libre, están tomando demasiado tereré. Entonces vamos a proveerle más trabajo. Y era como que, Señor, ¿en qué quedamos? Y después anda a decirle de vuelta. Y se va de vuelta. Y se presenta otro problema. Y más opresión. Y después vienen las plagas. Y comienzan a experimentar las plagas. Comienzan a ver las plagas. Y todos vieron las plagas. No fue solo Moisés. Pero Moisés le prestó atención. Y entre ellos Josué y Caleb, que le prestaron atención a todo. Hasta que Dios lo sacó. Cuando van a la orilla del mar y viene el ejército de Faraón de nuevo, Moisés vuelve a experimentar. Le dice, extiende la vara, el mar se abre y pasan en seco. ¿Cómo te vas a olvidar de eso? Pero el que no toma compromiso en la zarza se olvida. Y hoy día podemos ver en la iglesia de personas que tuvieron un encuentro, tuvieron una zarza ardiendo, ya tuvieron un llamado, ya experimentaron el Espíritu Santo, ya experimentaron el poder de Dios, ya experimentaron milagros de Dios. Y permitieron que el enemigo les robe toda esa experiencia y se vuelven atrás. Pasó lo mismo. Imagínense, todos vieron que cuando vino agua de la roca, todos vieron cuando Dios cambió las aguas amargas de Mara en agua potable. Todos vieron la provisión de codornices. Todos vieron la provisión y el cuidado de Dios. Sus ropas no se rompieron, no se envejecieron. Sus calzados no se envejecieron. No hubo enfermos en medio de ellos en todo ese viaje. Todos vieron eso. Pero la gran mayoría decidió no ver. Decidió ser engañado por el enemigo. Ahí es donde uno tiene que prestar atención a la mano de Dios en favor nuestro, de nuestras vidas. Porque todos, en cierta manera, a veces no vemos claramente, pero somos bendecidos. Tenemos nuestra roca que produce agua, porque Dios
Dios es Dios de provisión y viene provisión de donde no esperamos o hay milagros, hay sanidades, a veces Dios nos libra de muerte y ni cuenta nos damos. Pero Dios nos guarda, Dios nos cuida en su amor. Pero tenemos que abrir nuestros ojos y ver. La gran mayoría no quiso ver. La gran mayoría no quiso tener un encuentro cuando el Señor se manifestó en el Sinaí y dijeron, Moisés, vos nomás habla y decirnos qué es lo que Dios dice, ¿verdad? Nosotros no, porque si no vamos a morir. Le tenían terror a la muerte. Y Moisés no. Y hoy en día sucede lo mismo con nosotros. Si tenés miedo al compromiso, ahora ya es muerte. El compromiso es una muerte a mis deseos personales, a mis planes, a mis proyectos, a mi voluntad. Si yo le tengo miedo a eso, entonces nunca voy a tomar un compromiso. Pero si subo, si escalo encima de ese temor, encima de ese miedo y tomo un compromiso con Dios, yo voy a empezar a ver lo que Moisés vio. Yo voy a empezar a experimentar lo que Moisés experimentó. Porque nadie más pudo experimentar todos los días o casi todos los días estar hablando con Dios cara a cara. Dice que la nube de la gloria de Dios cubría el tabernáculo y ahí estaban hablando con Moisés. Y hoy nosotros tenemos acceso a través de la sangre de Jesús para experimentar lo mismo. Pero hay que buscar, hay que anhelar, hay que querer. Pero está disponible. Y hay que decidirse subir al Sinaí. Así es. Que cada uno tiene. Porque cada uno tiene. Si nosotros vemos en la palabra, el Señor siempre hizo, digámosle, referencias gráficas para que el ser humano entienda. Siempre se hizo, digámosle, un énfasis especial en el lugar alto, en la montaña. Jesús fue transfigurado en una montaña. Moisés recibió, digámosle, la ley para el pueblo en una montaña. Y aparte de recibir la ley en esos 40 días, recibió también todo lo que tenía que recibir, que podemos nosotros en estos tiempos decir, ¿verdad? La sabiduría, la inteligencia, la revelación de la palabra. Porque tienen que acordarse que Moisés fue como un juez para su pueblo. Y si seguimos leyendo y avanzando y estudiando la palabra, él tenía todo el pueblo, se acercaba antes de que se pueda armar, digamos, el consejo de la junta directiva de cada tribu, la sabiduría que él tenía para ir a solucionar los problemas, a dar las respuestas, él todo eso lo recibió en el lugar alto. Así es. Y tenemos seguridad de eso, porque antes del Sinaí, él no sabía ni qué decirle al faraón. Y él fue criado. Él tenía enseñanza de Egipto, él tenía toda la cultura de Egipto, tenía encima. Y pasó encima de eso al acudir al llamado y después para la siguiente etapa que pasó por un desierto. A veces nosotros pensamos que el cristianismo es de camino de color de rosa, ¿verdad? Y nos puede dar, digámosle, la evidencia, el testimonio de que arriba en el Sinaí no hay nada. O sea, que para decir que Moisés hizo trampa y estuvo comiendo algún arbolito, no hay. Y al bajar, tampoco. Y la montaña que de cada uno tiene una dificultad diferente, tiene un trayecto, un camino diferente, pero hay una sola persona que puede subir esa montaña, cada uno. El otro sube una montaña diferente. La relación tiene que ser personal. La revelación, si uno realmente quiere tener la revelación de la imagen completa, tiene que buscarlo personalmente. Y como estabas diciendo, el Señor en su misericordia nos da el paso a paso para que podamos ir avanzando, si no seríamos igual que el pueblo de Israel. No, subite nomás vos. Ese proyecto, ese trayecto que te lleva a su presencia, que eso representa la montaña, la presencia de Dios. Por eso hacía énfasis, ¿verdad?, de que la palabra siempre nos muestra, y si estamos atentos nos está repitiendo lo de cómo el Señor en nuestro entendimiento nos muestra. En San Juan 17 dice, en esto consiste la vida eterna, en que conozcan al Padre y al Hijo, ¿verdad? Pero en el original dice en que tengan un conocimiento experiencial. Y ese conocimiento experiencial es lo que está disponible para todos nosotros. Y uno, a medida que conoce a Dios, no importa que esté en el liderazgo o que no sea líder,
jamás el Señor, al tener un encuentro con Él, jamás te va a llevar a rebeldía. Jamás te va a llevar a independencia. Porque la independencia es rebeldía. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Sí, sí, cuando hacían lo que bien les parecía, ¿verdad? Porque no subieron a la montaña. Sí. Por eso creyeron que Moisés murió porque no bajaba más en 40 días. También, sí. Y hoy en día la experiencia está disponible para todos. Ahora, eso no significa yo voy a ser mi propio pastor. Eso no significa que yo no voy a estar bajo autoridad. Eso no significa. Significa que yo voy a experimentar a Dios. Porque al fin y al cabo el cristianismo es experimentar a Dios continuamente. Es experiencia. Yo experimento a Dios que me responde. Yo experimento su amor cuando me abraza. Yo experimento el oír su voz. El que me revele su palabra. El que haga un milagro de sanidad, de provisión o de lo que sea, ¿verdad? Pero hay una experiencia continua con Dios. Pero esa experiencia no me hace independiente a mí de los demás, porque Dios nos llama a vivir en comunidad. Por eso inclusive dice la palabra de Dios, que no dejes de congregarte. Sí. Que no se te haga una costumbre el dejar de congregarte. Es necesario que te congregues. Y si no necesitáramos, no estaría escrito eso, ¿verdad? Si pudiéramos hacer las cosas como sea, porque el que busca excusa dice, no, Dios está en todas partes. Sí, es cierto, está en todas partes, pero Dios también estableció que debemos vivir en comunidad, que tenemos que congregarnos, que en cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Honrar, reverenciar su presencia. Todo. Y es experiencia, no es independencia. Estamos llamados todos a tener una experiencia continua con Dios. Cada día. Y en su presencia hay esa experiencia. Por eso que el que experimenta esa presencia, el que experimenta a Dios, ya no quiere volver atrás, ya no quiere dejar eso. Hay una transformación, un cambio que le impide. Hay una transformación, hay un cambio y hay un hambre. Cuanto más conoces, más querés conocer. Y conocerle a Dios, nunca vamos a conocerle todo, es infinito. Así que hay que buscar, hay que permanecer. Uno tiene que proponerse que más allá de lo que pase, de lo que suceda, más allá de que uno entienda o no entienda lo que sucede en su entorno, que porque yo no entiendo lo que está pasando, eso no tiene que robarme que yo siga buscando su presencia, que yo permanezca. Porque si yo no entiendo ahora lo que Dios está haciendo o lo que está pasando en mi vida o lo que estoy pasando, no importa, va a llegar el momento en que yo voy a entender. Nada de esto es eterno, nada de lo que yo paso, ningún proceso es permanente, es momentáneo todas las cosas. Y va a llegar un momento en que yo voy a entender por qué y para qué. Y ahí es donde se va a cumplir otra vez la palabra que dice, era que todas las cosas que nos suceden ayudan para bien. Y otra vez voy a glorificar a Dios y me va a llevar a otro nivel de fe. Y eso podemos verlo en la cima de la montaña, que es lo que experimentaron ustedes. Desde arriba pudieron ver todo el trayecto, toda la dificultad que había, el proceso, el tiempo, la cantidad de horas que estabas diciendo, que no fue en vano, y que llevaba un tiempo llegar al destino final. No era algo de que podía ser instantáneo. Otra cosa que el Señor nos enseñó, había 3 o 4 puestos, lugarcitos en medio de la subida, donde había refugio y un pequeño refugio. Y nosotros llegábamos a un refugio y había sentaderas de piedra para descansar un rato. Y nos sentábamos para descansar y lo máximo era 3, 4 minutos. A moverse. Y nos preguntamos, pero ¿por qué no me dejas descansar más tiempo? Pero si descansas más tiempo, el cuerpo te pasa la factura, el cansancio, y te roba. Y vas a hacer que desistas. Te enfrías. Y es lo mismo, hoy en día en el Señor no te podés tomar vacaciones. No podés decir voy a descansar. No, uno tiene que continuamente perseverar. Uno tiene que ir por más. Es cada día. Cada día. Lo que el Señor nos enseñó ahora. Cada día, Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, cada día venga tu reino, cada día hágase tu voluntad, cada día danos el pan, cada día perdónanos, cada día, Señor, llévanos a una experiencia contigo. Cada día hay algo nuevo para nosotros y cada día tenemos que buscar. No puedo decir, hoy me voy a tomar unas vacaciones. No podemos tomar unas vacaciones porque nos enfriamos. Sí, Porque vemos nuestra realidad natural y dejamos de ver la meta de la realidad que el Señor ya escribió para nosotros. así es. Porque el Señor ya había escrito para el pueblo, desde el momento que lo sacó de Egipto, de que cada uno tenga acceso. O sea, tenga un encuentro con Él. Hablando mejor, tenga un encuentro con Él. Porque no le dijo a Moisés, Moisés, vos nomás vas a subir. No, vos vas a subir, yo voy a descender. Primero voy a descender. Voy a descender. Voy a manifestarme. Yo voy a manifestarme. Sí. Y rechazar esa decisión de aceptar ese proceso, porque cada uno va a tener un proceso diferente a la persona que tiene cerca. Esa decisión de rechazar les hizo, hasta ahora, el mismo pueblo de Israel sigue pagando la consecuencia de eso, que esté otra vez sujeto a lo que creen ellos, ¿verdad? A cierta cantidad de personas nomás el acceder a la presencia de Dios. Y tuvo que venir Jesucristo en forma de hombre con ese sacrificio a unir otra vez la conexión que Dios quería tener con el ser humano y también rasgar, digámosle, la representación de lo que era en la religiosidad lo máximo en este caso para el judío, que era el velo del templo, que hacía la división. Pero aún así se vuelve a repetir la historia. Aún con que el velo fue rasgado, aún cuando tenemos acceso directo. La diferencia entre Moisés y el pueblo es que Moisés experimentó a Dios. El pueblo tuvo religión. Cuando vos no tenés experiencia con Dios, no tenés religión. Y hoy día es lo mismo. Si no tenés experiencia con Dios, tenés religión. Si no experimentás oír su voz, si no experimentás que cuando lees tu Biblia comiencen las letras a saltar y a revelarse y puedas ver más allá de lo que está escrito, vos tenés religión. Si no experimentás los milagros de Dios, si no experimentás la provisión de Dios, si no experimentás el amor de Dios, lo que tenés es religión. Y la religión es ¿cómo te voy a decir? Una secuencia de estructura. No solamente eso, sino que es pérdida, es frustrante, esa es la palabra que estaba buscando. Es frustrante. Porque nosotros no fuimos creados para tener religión. Nosotros fuimos creados para tener relación. Nosotros fuimos creados para tener experiencia con Dios. Nosotros fuimos creados para ser llenos de su presencia. Mientras no somos llenos de Él, buscamos llenar ese vacío con algo más. Pero cuando tenemos experiencia con Dios, Él nos llena. Entonces, o nos llena o tenemos religión. O nos llena su presencia o nos llena la religión. Y en la religión lo único que tenemos es frustración, tenemos inseguridad, porque si yo no experimento a Dios, yo no sé si Él está ahí, yo no sé si Él me escucha, yo no sé si Él responde, yo no sé, yo tengo religión nomás. Pasó con la gente que no subió. Y pasa hoy con la gente que no quiere subir. Hoy pasa eso con la gente que no quiere subir. Hoy pasa con la gente que no quiere tomar un compromiso. Hoy pasa con la gente que no quiere buscar. Hoy pasa con la gente que no quiere sacrificarse, porque es un sacrificio subir. A veces es cansador, pero hay que seguir adelante. Y el sacrificio es doble. Sí. Subiendo y bajando hay sacrificio. Sí. Pero el tema es ir por el premio. Entender cuál es el premio. Entender primeramente cuál es el premio, ir por el premio. Cuando ya conociste su presencia, la religión es lo más frustrante que existe. Y aunque no haya conocido su presencia, la religión no llena nada. La religión te puede mantener ocupado por un tiempo, pero va a llegar un momento en que vas a decir, pero ¿qué es esto? Aquí no hay nada. Pero cuando tenés relación con Dios, vos no le podés decir a Moisés, che, Moisés, fue una pérdida tus 40 años ahí en el desierto. No. Él, aunque estuvo en el desierto 40 años, él estuvo cara a cara con Dios todos los días, él estuvo experimentando a Dios todos los días. Y el experimentar a Dios continuamente no tiene precio.
Nada se comparaba con el acceso que tenían Sí. a la tierra prometida que los ojos humanos podían entender. Nada de las bendiciones materiales que uno pueda recibir puede compararse a permanecer en su presencia. Nada es más importante que su presencia. Y eso tenemos que entender. Eso la iglesia hoy tiene que entender. Cada hijo de Dios tiene que entender que nada es más importante que su presencia. En su presencia hay plenitud. Ahí somos completos. Ahí tenemos provisión. Ahí tenemos acceso. Como dijo un siervo de Dios, riqueza no es tener dinero. Riqueza es tener acceso. Y yo solamente puedo tener acceso si soy amigo, si soy íntimo. El que tiene religión nomás no tiene acceso a nada. Por eso que es tan importante de esa fe ciega, escalar, buscar, pagar el precio, no importa cuál sea, pero seguir en el Señor, buscar, perseverar. Yo tengo que experimentar esa presencia de Dios, tengo que buscar, yo tengo que... Cuando yo entregué mi vida a Cristo y escuché que el pastor al predicar decía, y Dios me habló y me dijo, y yo me quedé sorprendido y dije, wow, Dios habla. Y si Dios le habló a él, entonces me puede hablar a mí también. Y yo tenía, no sé, días o semanas de haber entregado mi vida a Cristo, no entendía nada todavía. Entonces me voy yo y me pongo de rodillas y pongo a orar. Le digo, Señor, si vos le hablaste a ese pastor, también quiero que me hables a mí. Y no me habló el primer día ni el segundo. No sé cuándo fue, pero estuve ahí hasta que me hable y me habló. Entonces digo yo, wow, Dios es vivo, Dios es real, Dios te habla y vos escuchás cuando te habla. Podés oír su voz. Entonces, ¿quién te roba eso? ¿Quién te saca eso? Y cuanto más experimentás, querés más. Y de eso se trata, de buscar esa experiencia continua con Dios. Y vuelvo a repetir, esa experiencia con Dios no significa que yo voy a ser independiente y voy a hacer lo que a mí me parezca. Y lo podemos ver de ejemplo a Josué, ¿verdad? Que estuvo en el pie de la montaña, pero él estuvo con las ganas, con la intención, con la decisión de aún no estando en la cima, poder recibir lo que estaba en esa atmósfera. Y aunque no esté escrito que haya recibido, yo creo que él recibió totalmente. Él recibió porque estuvo 40 días ahí. Sí, él permaneció ahí. Realmente es admirable porque él permaneció 40 días ahí y no fue lo mismo que Moisés. Moisés estaba en el epicentro de la gloria. Ahí mismo. Y Josué no, pero Josué permaneció ahí, entendió, pagó el precio y por eso fue el sucesor también. Sí, y después pudo ingresar al lugar santísimo, que era solamente para los sacerdotes y después los hijos de los sacerdotes. Había algo que él en ese momento recibió, una pequeña, digámosle, porción de lo que después sería su propósito completo. ¿Verdad? Después en la búsqueda, digámosle, pero que ya se activó. Así como estábamos hablando hace rato, ¿verdad? De ese primer llamado, podría decirse que para Josué ese fue su primer encuentro. No cara a cara, pero su primer encuentro. Y eso a veces es lo que pasa en el cristianismo, ¿verdad? De que hay algunos que se desesperan, se desilusionan, se frustran, porque el encuentro que quieren, que escucharon de otro, quieren que se repita de la misma manera. Pero es cuestión de estar insistiendo para que después... Cada uno tiene que ir por lo suyo propio. Cada uno tiene que tener su encuentro propio, cada uno tiene que tener su experiencia propia con el Señor, que cuando vengan las circunstancias o las mentiras que puedan levantarse del enemigo, uno pueda estar seguro. No, yo ya experimenté a Dios. Y yo creo que todos pasamos momentos muy difíciles, a veces momentos dolorosos, a veces momentos que parecen que Dios se apartó de vos, que vos estás solo. Pero cuando vos ya tuviste una experiencia, ya experimentaste que Dios es veraz, que Dios es real, entonces nada de eso te hace retroceder, sino que puedes decir, Señor, no entiendo lo que estoy pasando, pero aquí me quedo. Yo sé que vas a pelear por mí. Realmente el ejemplo más poderoso es Job en la Biblia, ¿verdad? Que aún perdiendo todo lo que tenía, le dice que no encontró despropósito alguno. O sea, él estaba seguro de que Dios tenía un plan, de que Dios tenía un propósito. Aún habiendo perdido a todos sus hijos, aún habiendo perdido todos sus bienes, él estaba seguro de que Dios tenía un plan, de que Dios tenía un propósito. Y
a mí lo que siempre me impresiona es leyendo el Antiguo Testamento de estos varones que de tal manera le creyeron a Dios. Digo, nosotros tenemos mucha más ventaja que ellos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Tenemos mucho más ventaja para permanecer. Tenemos mucho más ventaja para creer. Tenemos mucho más ventaja para experimentar. Y tenemos un ejemplo que no tiene comparación en tiempo antiguo ni moderno. Era Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, haciendo vida lo que Él traía, ¿verdad? El reino de los cielos era demostrado en la tierra a través de lo que Él enseñaba, lo que predicaba, lo que hablaba, lo que hacía. Así es. Si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, es que el reino de Dios ha llegado. Los ciegos ven, los cojos andan. Después el envío fue, vayan y prediquen diciendo, el reino de los cielos ha llegado, y sanen enfermos, echen fuera demonios, limpien leprosos, resuciten muertos. De gracia recibieron, den de gracia. Nosotros fuimos capacitados con eso y tenemos que ir cada día más allá y más allá. Tenemos un ejemplo de un Pedro que al principio, sin entender nada o sin tener revelación de nada, era parte del vulgo, después fue transformado totalmente y aún hasta su sombra sanaba, no por su sombra, sino porque por la fe que se generó en él, por haber caminado con Jesús, por haber visto todas las cosas que vio y por entender que las mismas cosas que Jesús hizo se nos permite hacer a nosotros en Cristo, ¿verdad? Así que no hay imposibilidades, tampoco no hay acepción de personas. Bueno, el pastor fulano puede hacer, pero el hermanito fulano no puede hacer. No. El Espíritu de Dios es el mismo, habita en todos nosotros y nos capacita para vivir una vida sobrenatural. Ahora, el que vivamos una vida sobrenatural, vuelvo a repetir, no nos hace independientes. Dios es un Dios de orden, tiene establecido su iglesia y en la iglesia hay establecido autoridades. Están establecidas autoridades. Y aún Jesús nos da ejemplo de que cuando Él iba a empezar su ministerio, Él se sometió a la autoridad que estaba en la tierra, que era Juan el Bautista, y le pidió a Juan que le bautizara. Y Juan, teniendo la revelación, conociendo quién era Él, de que Él era el Cristo, el Mesías enviado, Él dijo, no, yo no soy digno. Vamos a cumplir toda justicia. Vamos a cumplir lo que tiene que ser, lo que está escrito. Él se sujetó, Él se sometió. Después de eso recién Él fue llevado por el Espíritu Santo para empezar su ministerio. Hoy día en la iglesia, sí, Dios se puede revelar a nuestras vidas, pero Dios nos pone bajo autoridad. Tenemos autoridad estando bajo autoridad. Dios nos pone bajo líderes, bajo mentores, bajo ancianos, bajo pastores. Y ahí nos desarrolla, porque Dios va a tratar con nuestro carácter. Dios va a tratar con nuestra obediencia, porque es innato la rebeldía. Entonces Dios va a tratar con nosotros el que podamos negarnos nosotros mismos. Dios va a tratar con nosotros el sacar los ojos de lo natural, de lo visible. Natural, de lo visible, de no vivir por emociones, sino por la palabra de Dios. Dios nos va a llevar a madurar en Él, en conocerle a Él. El encuentro con Dios, la experiencia con Dios es para madurar, es para crecer, es para ir a otro nivel. No es para independizarse, vuelvo a repetir. Ya es repetitivo, eso uno tiene que tener bien en claro, porque muchas veces uno tiene un encuentro con Dios, tiene una experiencia con Dios, y eso, si no sabe manejar, se cree superior a los demás por tener esa experiencia con Dios y automáticamente no quiere respetar el orden establecido, no quiere respetar las autoridades en una congregación y se quiere hacer independiente. Y esa es una trampa del enemigo. Porque tener un encuentro con Dios tiene que llevarte a la humildad. Se cumple aquel dicho,
Dime con quién andas y te diré quién eres. Si realmente tenés un encuentro, tenés que parecerte a aquel con quien te encontrás. Y Él es humilde, Él es manso. Y es lo que nosotros tenemos que manifestar. Con todo lo que estuvimos aprendiendo, escuchando, podemos decir de que si no buscamos la revelación a través de lo que el Señor siempre pone a nuestra disposición gente en forma humana. Jesús mismo tuvo que venir en forma humana para que el ser humano pueda abrir sus ojos y pueda tener un ejemplo del cual poder replicar el reino de los cielos después a medida. Jesús mismo en su palabra a sus discípulos decía, ¿verdad?, de que todo lo que Él hizo estaba disponible para que los discípulos hagan cosas aún mayores. Si nosotros a veces queremos buscar, usando lo que estabas comentando, escalar otro tipo de montaña e inclusive llegar a ese otro tipo de montaña, eso no lo hace el Sinaí, no lo hace el lugar de su presencia. La escalada es diferente para cada uno, pero la meta tiene que ser única. La montaña es una, la del Sinaí solamente existe uno. En este caso, naturalmente podemos ver una cordillera, muchas montañas, pero Dios descendió en un lugar. Se manifestó a Moisés en un lugar. Asimismo también a través de la vida de Jesús, Jesús nos dejó ese lugar ya definido. Nos dijo que en ese trayecto para llegar a ese lugar definido íbamos a tener dificultades. Íbamos a ser perseguidos, íbamos a tener, íbamos a ser producto de burla, de rechazo, inclusive de incredulidad. Pero así también nos dejó la promesa de que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta llegar a ese propósito, a la cima de esa montaña que Él ya dejó de ejemplo de cuál era, que era la presencia, que era lo que Él buscaba todos los días. Decía que Jesús, Él oraba de madrugada, oraba de mañana, oraba de tarde, oraba de noche. Ese era su subir a la montaña. Aparte que Israel estaba lleno de montes y montañas, esa era su montaña. Ese era el ejemplo que dio a los discípulos. Siempre el Señor tiene preparado algo, nada es por azar, y en cada sacrificio hay una recompensa. Es agradable delante del Señor el sacrificio, es agradable delante del Señor tener hambre, como dice su palabra, bienaventurado todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, será saciado. Siempre Dios tiene algo, aunque nuestros ojos naturales no puedan ver, en cada encuentro hay algo, porque Dios es amor y el amor es dar. Y Dios siempre está dando, está proveyendo, está equipando, está empoderando, está fortaleciendo. Siempre que estamos en su presencia, algo sucede. Inclusive los planes, los diseños que el enemigo levanta contra nuestras vidas son deshechos, son arruinados cuando estamos en su presencia. Por eso no hay nada mejor que estar en su presencia. Ahí es donde hay plenitud, ahí es donde hay gozo, ahí es donde hay provisión, ahí es donde hay victoria. Así que no se desanime nadie, que no se canse, porque esa también es otra estrategia del enemigo, de querer cansarte, de robarte el aire. No te canses, porque cuando nos fortalecemos en el Señor renueva nuestra fuerza. Los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Entonces el Señor es nuestra fortaleza y tenemos que saber que hay provisión total en Él. Buscar que nada te pare de su presencia, que nada te desanime de buscar cada día, que nada te robe su presencia. Para mí es lo más importante. Y bueno, amigos, con esto nosotros llegamos al final de este episodio. Damos gracias, papá, por estar con nosotros en este proyecto, y les invitamos a que estén dejando sus comentarios abajo del video, estén dando me gusta y compartiendo con los demás para que esta palabra pueda llegar a muchas personas más, y que nos sigan hasta el próximo episodio. Chau, chau. Dios les bendiga.